Trastornos del sueño en niños. Morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Este es uno de los versos de los monólogos de Hamlet de William Shakespeare. En general, los trastornos del sueño se dividen en 4 categorías. Trastornos primarios, que son aquellos que no están relacionados con otros trastornos. La segunda categoría son los trastornos relacionados con otro desorden mental, como por ejemplo el insomnio por estrés. Trastornos relacionados con alguna enfermedad médica, como por ejemplo las apneas o alguna enfermedad neurológica. Y los relacionados con alguna sustancia, como puede ser en el caso de los niños con desorden de déficit de atención o autismo con un medicamento estimulante o antiansiolítico. Esta exposición se va a enfocar en los trastornos primarios en los niños. De estos existen 2 categorías. La primera son las disomnias, que son dificultades para dormir, como el insomnio. La segunda categoría son las parasomnias, que son las pesadillas, los terrores nocturnos y el sonambulismo. Al final de la exposición se expondrá brevemente el tema de la hipnosis y el fenómeno conocido como parálisis del sueño o como se le conoce popularmente, la experiencia de se me subió el muerto. Para poder explicar los detalles de estos trastornos, es necesario explicar la naturaleza del sueño. ¿Han visto a una persona dormida? ¿Han observado que por momentos se le mueven los párpados? ¿Hace gestos? ¿Murmura? ¿Se mueve? Pero que la mayor parte de la noche está quieto, respirando tranquilamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Cuando descansamos durante la noche, no soñamos todo el tiempo. No es lo mismo dormir que descansar. Cuando dormimos, el cuerpo está quieto y la respiración es apacible. Cuando soñamos algo, se manifiesta un grupo de manifestaciones neurológicas vegetativas como movimientos de los ojos, que se perciben en los párpados, aceleración del ritmo respiratorio y cardíaco, sudoración, tensión muscular y otras como gestos, verbalizaciones, movimientos del cuerpo. A este periodo del sueño se le llama periodo MOR, que son las siglas de movimientos oculares rápidos. En inglés se les llama REM, que a su vez es la sigla de Rapid Eye Movements. Los neuropsicólogos han colocado electroencefalógrafo y otros sensores a personas dormidas. A esto se le llama polisomnografía y han observado varias fases en el desarrollo del sueño. En esta tabla podemos observar algunas características de las diferentes fases del sueño. Las primeras 4 fases son llamadas ondas lentas o no MOR. Esto es porque las ondas cerebrales registradas en el electroencefalógrafo son las siguientes. Para el primer nivel, N1, ondas alfa, que son ondas que se presentan cuando la mente está relajada. El siguiente nivel, N2, presenta ondas teta, que son ondas de mayor amplitud. Los niveles N3 y N4 tienen ondas delta, que son las ondas de mayor amplitud, que se pueden registrar. El último nivel es el nivel MOR, que como ya dijimos significa movimientos oculares rápidos. En esta fase, las ondas son del tipo beta, que son ondas muy parecidas a las que se presentan en estado de vigilia y actividad cerebral. La siguiente columna muestra
el porcentaje con el que se presentan durante el periodo del sueño. Se ve que el nivel 1 representa el 5%, el nivel 2 el 50% del tiempo total de sueño, y los niveles 3 y 4, que actualmente se le considera como una sola fase, representan el 20%, y que la fase o el periodo de MOR representa también un 20%. Esto en minutos sería lo siguiente. El nivel 1 tomaría 10 minutos por cada ciclo. Cada ciclo dura entre 80 y 100 minutos. El nivel 1 ocupa 10 minutos. El nivel 2, 30 minutos. El nivel 3, 20 minutos. Del nivel 5 o MOR tienen una duración promedio de 10 minutos. Las características serían las siguientes. En el nivel 1 se presenta la transición de la vigilia al sueño y las personas se pueden despertar fácilmente. El nivel 2 es de sueño ligero. El nivel 3 y 4, como ya dijimos, de ondas lentas, es el sueño profundo. Durante esta fase se presentan el sonambulismo y los terrores nocturnos. Es importante señalar que en estas fases no hay parálisis muscular. En el nivel 5, que es en el que se presenta el sueño, hay parálisis muscular, frecuencia cardíaca y respiratoria y cambios en la presión arterial. En esta figura podemos ver una representación del aspecto de las ondas de las que hablamos. En primer lugar, las ondas alfa, que son para los estados de relajación y tranquilidad. Enseguida, las ondas teta. Vemos cómo la amplitud se reduce un poco, pero la frecuencia es más espaciada. Las ondas delta, que son las más amplias. Y las ondas beta, que tienen una forma parecida a los dientes de una sierra. En esta otra figura podemos ver los ciclos del sueño y las diferentes etapas o niveles. Observamos que el primer ciclo ocupa mucho tiempo, generalmente un tercio de la primera parte de la noche o del tiempo que la persona está dormida. Vemos cómo empieza con el estado de vigilia. De la transición de la vigilia al sueño pasa al primer nivel de ondas alfa, baja al segundo nivel, al tercer nivel y finalmente al cuarto nivel, que es el sueño profundo, al sueño físicamente reparador. Y después, nuevamente, la frecuencia de la actividad eléctrica del cerebro sube nuevamente al nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1 para despertar, sino que es en ese momento en donde se presenta el episodio de sueño MOR, que dura 10 minutos. Cuando inicia el sueño MOR, se desconecta la operación de los músculos de la mente o del cerebro en una serie de conexiones ubicadas en el tallo cerebral. Después de los 10 minutos de la fase MOR, se conecta nuevamente la mente con el cuerpo y el ciclo se repite. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, sueño profundo, vuelve a subir, pero en un periodo de tiempo más breve. Así hasta acumular en promedio 5 episodios de la fase 5 MOR durante la noche. El tronco cerebral inhibe los movimientos voluntarios. Se han hecho experimentos con gatitos a los que se les lesiona esta parte del cerebro y cuando duermen y luego entran en la fase MOR, se ponen de pie y actúan como si estuvieran cazando. La fase de sueño MOR se presenta 4 o 5 veces por noche. Cada ciclo tiene una duración de 80 a 100 minutos en promedio. Si a una persona no se le permitiera dormir, que tuviera sueño profundo, despertándola cuando entrara a la fase 3 y 4, al día siguiente, lo que ocurriría es que la persona sentiría cansancio físico y si se le da la oportunidad de dormir,
compensaría el tiempo ampliando la duración de estas fases a través de un sueño reparador. Mientras que, si a una persona se le privara del sueño MOR, es decir, que se le despertara cada vez que entrara en la fase MOR, pasaría algo parecido. La persona presentaría fatiga, pero fatiga mental. Diría ella que estaría muy fastidiada y si se le da la oportunidad de dormir, desarrollaría los ciclos del sueño rápidamente y compensaría el tiempo de sueño que le hace falta de la fase 5 o sueño MOR. Pero, ¿por qué dormimos? ¿No sería más útil y más evolutivo que estuviéramos despiertos las 24 horas? ¿Cuál es la utilidad del sueño? Esta es una cuestión difícil de responder. Lo que sí se ha observado al respecto es que el sueño tiene efectos positivos en la memoria, incluso en la resolución de problemas. ¿Has escuchado el dicho «lo consultaré con la almohada»? Al respecto, hay una anécdota del matemático francés Henri Poincaré. Él en su diario personal relata que cuando trataba de resolver un problema difícil, enfocándose, no lograba hacerlo, pero que cuando se relajaba y descansaba, las soluciones venían a él en forma de inspiración o de ocurrencias. Los sueños son experiencias subjetivas que se presentan en forma narrativa. Un detalle importante es que si a las personas se les despierta durante las etapas de sueño profundo, las etapas no MOR, no recuerdan que han soñado. En cambio, si se les despierta en medio de un episodio de sueño MOR, entonces sí pueden recordar el tema de su sueño. Entonces soñamos 5 veces al día, pero no nos acordamos lo que soñamos. Y si nos acordamos, lo olvidamos rápidamente en cuestión de segundos. Si no lo platicas, no lo registras y no lo puedes recordar. Como ejemplo les quiero compartir una anécdota familiar. Cuando murió una de mis tías, otro de mis tíos, un día, al despertar, le platicó a su esposa que había soñado a su prima difunta, que llegaba a su casa como de costumbre y que lo llamaba desde la puerta y le decía: «Ven, primo, ven, ya llegué, ya estoy aquí». Mi tío pudo recordar su sueño gracias a que lo había compartido, a que lo había platicado. Si no lo hubiera platicado, seguramente lo hubiera olvidado. Posiblemente una de las funciones más importantes del sueño sea olvidar, borrar toda la información que no sea útil para el futuro y normalizar la información. El olvido no es el desvanecimiento o el desgaste de la información en la mente, es un proceso activo, una especie de poda y de organización de la información en la mente. ¿Pero qué pasa en los niños? Los jóvenes y los adultos entendemos que la experiencia de los sueños, lo que ocurre en los sueños, no es real, no ocurre en la realidad, solamente se representa en nuestra mente. Pero, ¿cómo llegan los niños a este estado? Piaget, en uno de sus libros, La representación del mundo en los niños, describe las siguientes fases. En la primera, los niños piensan que el sueño es externo y que es real, es decir, que es algo que efectivamente ocurrió, como si fuera parte de la realidad. Como ejemplo, les voy a relatar lo que le pasó a un niño pequeño, hijo de padres divorciados. El niño estaba con su mamá de lunes a viernes y pasaba los fines de semana con su papá, y siempre iba con mucho gusto. Pero una semana, el niño se negó a ir, se resistía y lloraba. No quería subir al carro. El papá se molestó y le reclamó a la mamá, porque pensó estaba intrigando en su contra utilizando al niño. Pero una tía joven que jugaba mucho con el niño platicó con él y trataba de averiguar el verdadero motivo de la resistencia del niño. Y el niño le relató que había salido hace poco con su papá y que había pasado algo malo. Entonces la tía se dio cuenta
que eso no era posible porque la última vez que el niño había visto a su papá era el fin de semana pasado. Platicando más con el niño le relató una pesadilla donde él iba con su papá en el carro y que eran perseguidos por un monstruo. El niño lo había soñado, pero en su mente pensaba que era real y sentía miedo. Después los niños pasan a una etapa intermedia, donde aceptan o comprenden que el sueño es interno, pero siguen pensando que es real y creen que de alguna manera mágica son transportados al lugar donde ocurre su sueño. Hay una anécdota muy simpática del escritor Jorge Luis Borges. Un día uno de sus sobrinos fue a visitarlo y muy interesado le platicó a su tío, el escritor, acerca de un sueño que había tenido. Decía el niño que se encontraba solo en un bosque, que caminaba y que encontró una cabaña. Se aproximó, entró a la cabaña y allí encontró a su tío. Luego el niño le preguntó: «Pero tío, decime por favor, ¿qué es lo que hacías tú allí dentro?». El niño reconocía que era un sueño que le había ocurrido a él. Sin embargo, pensaba que en verdad su tío había estado y participado en su sueño. El niño quería averiguar lo que había ocurrido, como si fuera algo real. Finalmente, los niños, a los 5 o 6 años, aceptan que el sueño es interno y entienden que no es una experiencia real. Estas etapas del desarrollo de la comprensión del sueño son paralelas al fenómeno de la fantasía infantil, que igualmente comienza entre los 2-3 años de edad y que va disminuyendo o normalizándose entre los 5-6 años de edad. Sabiendo todo lo anterior, ahora ya se pueden describir los trastornos primarios del sueño. Las disomnias son dificultades del sueño. Se les llama primarias porque no son originadas o no están relacionadas con algún otro fenómeno, y son 3. El insomnio, que es la dificultad para mantener el sueño y no tener un descanso reparador. La hipersomnia, que es una somnolencia excesiva que se manifiesta con sueños diurnos y prolongados periodos de sueño. Y la narcolepsia, que es una somnolencia irresistible que se manifiesta también con ataques intensos de sueño. La segunda categoría de los trastornos primarios son las parasomnias, y estas son 3: las pesadillas, los terrores nocturnos y el sonambulismo. Las pesadillas son sueños terroríficos que despiertan al niño y que él puede recordar. Se presentan generalmente después de la medianoche, en la segunda mitad de la noche. Generalmente, la intensidad emocional del sueño es lo que hace que el niño se despierte de forma brusca, y ocurren durante la fase del sueño de movimientos oculares rápidos. Por esta razón, pueden recordar el tema de la pesadilla. Un factor que puede generar las pesadillas es el estrés postraumático, es decir, acontecimientos emocionantes en la vida del niño. Seguramente se presenta igual en niños y en niñas, pero las niñas suelen resentir más las pesadillas en una proporción de 3-1. Este fenómeno es más frecuente en niños de 3-5 años de edad. Si no hay alteración del estado de ánimo, las pesadillas tienden a desaparecer en un periodo de corto tiempo. Es un fenómeno común que inquieta a los padres, pero se convierte en trastorno si su frecuencia es semanal o mayor, o si genera complicaciones importantes, como por ejemplo que por miedo el niño no quiera volver a dormir,
o no quiera ir a acostarse y en consecuencia que no descanse. Terrores nocturnos. Los terrores nocturnos son despertares bruscos, precedidos de gritos o sollozos de angustia y otras respuestas vegetativas como sudoración. Los episodios de terror pueden tener una duración de 10 minutos o menos. Durante estos episodios de terror, el niño puede sentarse en la cama, pero no se despierta. También aparecen durante el primer tercio de la noche. Durante el episodio de terror o periodo de angustia, es difícil despertar al niño, pero cuando se despierta, se muestra desorientado. No puede recordar qué es lo que estaba soñando y solo refiere elementos de un sueño, pero sin secuencia o una narración. No tiene dificultad para volverse a dormir. Al levantarse por la mañana, no recuerda nada. En situaciones de laboratorio, se ha visto que estos episodios tienen un inicio en las fases no-mor 3 y 4, que son las fases de sueño profundo. Por esta razón, no recuerdan el tema del sueño. También, por esta misma razón, aparecen en la primera parte de la noche, porque es en esta donde son más amplias la duración de estas fases del sueño. La fiebre y la falta de sueño o descanso son factores para su manifestación. Entre el 1 y el 5% de los niños presentan este fenómeno, pero son más frecuentes en niños que en niñas. Suele haber un antecedente o un patrón familiar. Sin embargo, tiende a desaparecer cuando se llega a la adolescencia. Este fenómeno preocupa a los padres, pero generalmente no tiene efectos en la vida del niño, por lo que solamente se le considera un trastorno si el niño que sabe que presenta terrores nocturnos muestra una preocupación excesiva, como por ejemplo para salir de viaje o dormir fuera de su casa. El sonambulismo consiste en que el niño se levante de su cama y comience a andar. Presenta dificultad o resistencia para despertarlo y dialogar, y, cuando se despierta, no recuerda con claridad lo que sucedió, pero se recupera rápidamente. Al igual que los terrores nocturnos, ocurre en la fase no-mor, durante el primer tercio de la noche. Puede presentarse de forma leve o ligera, por ejemplo, sentándose en la cama o realizando actividades rutinarias. O puede llegar a presentarse de formas más complejas y elaboradas, como comer, abrir puertas con llave o tratar de salirse de la casa. Los niños pueden realizar actividades inapropiadas como orinarse. Es común que se despierten en otro lugar o se encuentren pruebas de su conducta cuando estaban dormidos. También heridas leves, pero no recuerdan nada. Los episodios de sonambulismo duran unos minutos, pero pueden llegar a durar media hora. Durante el periodo de sonambulismo, pueden estar con los ojos abiertos, pero con la mirada perdida. Hablar, responder preguntas breves, pero no pueden establecer un diálogo o dar explicaciones. Si se les despierta durante el periodo de sonambulismo, no se vuelven locos, como sugieren los mitos tradicionales. En su lugar, se muestran confundidos, pero se recuperan al estado consciente rápidamente. También pueden obedecer indicaciones simples de otras personas, como regresar a su cuarto y acostarse. Entre el 10 y el 30% de los niños han presentado alguna vez un episodio de sonambulismo. Se manifiesta igual en niños y en niñas. Muy pocas veces sus consecuencias llegan a causar dificultades graves,
Solo si la frecuencia, las consecuencias y las condiciones en que se presenta son graves, este puede ser calificado como un trastorno. El fenómeno de la hipnosis es un fenómeno conocido y natural. Es un estado de sueño inducido artificialmente por una persona externa o por la misma persona a través de un estado de relajación y de sugestión. Comparte muchas características con el sonambulismo, como dificultad para despertar, obedecer órdenes simples, y de la misma manera que el sonámbulo no puede recordar lo que hizo o lo que estaba soñando, las personas hipnotizadas olvidan lo que hicieron durante el periodo de hipnosis. Se puede decir que la hipnosis es como si estuvieras sonámbulo, pero en lugar de actuar de acuerdo al sueño o las percepciones externas, se actúa siguiendo las indicaciones y la voz del hipnotizador. Los niños son más susceptibles de ser hipnotizados que los adultos. Otro fenómeno inquietante es conocido en la expresión popular como el fenómeno de "se me subió el muerto". También se le conoce como la parálisis del sueño. Es común en la adolescencia y ocurre al despertar por la mañana. La persona abre sus ojos, es consciente de que está despierta, pero al tratar de moverse para levantarse, no lo puede hacer. Hace un esfuerzo, pero su cuerpo no responde. Se pone tensa. Al no poder explicar lo que pasa, la persona se angustia, entra en un estado de miedo, y la mente, que a todo trata de darle sentido, genera a través de la imaginación la idea de que una persona invisible está encima de nosotros, con sus dos manos sobre nuestros hombros, y que por esa razón no podemos movernos. Si la persona trata de hablar o gritar, no lo consigue. En ocasiones emite un gemido o vocalizaciones descompuestas. Después de algunos minutos o segundos, que en la experiencia subjetiva transcurren como si fueran varios minutos, la persona paulatinamente va recuperando la movilidad. Es común que perciban dolores o malestares musculares por el esfuerzo que hicieron para moverse, pero no recuerdan si anteriormente estaban soñando o teniendo una pesadilla. La explicación de esta experiencia es que la mente se despertó, pero el cuerpo siguió como si estuviera soñando. El tronco cerebral no reconectó los movimientos voluntarios del cuerpo después de salir del periodo de movimientos oculares rápidos. Como ya vimos, soñar tiene una importante función biológica, neurológica, pero sin duda también tiene una importante función emocional y cultural, porque a través de los sueños se superan las limitaciones físicas reales, se suprimen los límites que nos condiciona la razón y se puede expresar con entera libertad y creatividad lo que más deseamos en la vida.